En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos que por este mismo Espíritu aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien y sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, trono de la sabiduría, rogad por nosotros. María, que estás en tu altar, sin tu corona y sin tu manto real, campesina, vacaste al mundo, tus palabras diario nos dan. Campesina. Continuamos con el mensaje. Ya hablamos de cómo se estampó, cómo se dibujó la Santísima Virgen María del Rosario, Madre de Dios y abogada de pecadores, en el lienzo llamado de la Alianza. Vamos a proseguir con el proceso, pues como les dije la vez anterior, la Alianza solo iba a cumplir un proceso de paso temporal, mientras venía el gran milagro del cuadro, la gran maravilla obrada por la Santísima Virgen en una pintura que se hizo posteriormente, que se estrenó el día 1 de enero de 1974, según las mismas palabras de la Virgen, su estreno en la ermita. Mensaje del 8 de octubre de 1973. El 7 de octubre fueron los acontecimientos, no hubo mensaje. Por la noche me dio los saludos para todo el pueblo. Hija mía, qué horas tan tristes íbamos a pasar hoy de ver a mi hijo, que en un momento de ira iba a descargar su brazo sobre el mundo. Llegué a acabalar el mundo de almas que él me pidió en mi rebaño. La Virgen va a empezar a decir que había que compensar el pecado del mundo, el pecado de los hombres, de tal manera que la Virgen fuera llenando redes y le entregara periódicamente cantidades de almas convertidas, como lo vamos a ir viendo posteriormente. Llegué a cabalar en el mundo de almas que él me pedía en mi rebaño. Me faltaban 3, pero en el momento las acabalé. Me sentía perdida en este mundo en esa hora, al verme y al ver rodeado el camposanto de todos los demonios que mi hijo me mandó en esa hora. Todavía trabajando, pero ya muy falsi lo venceremos, porque ya quedó consumada la hora, porque el dragón perdió la esperanza, y yo me iba a ir con los tuyos, pero tú quisiste hacer el esfuerzo de voluntad y caridad para todos los pecadores que en este lugar estaban. Se está refiriendo al día anterior. No se nos olvide que aún la influencia del demonio está permitida por Dios, que nada en el universo sucede sin la voluntad de Dios. Y se está refiriendo a ese momento en que parece que todo iba a terminar, porque la Virgen le dice a doña Gavina: camina, hija, con los tuyos que somos perdidos, por todas las perturbaciones que hubo a la hora en que la alianza se iba a manifestar, a la hora en que doña Gavina iba a extender el lienzo. Y entonces, al oír doña Gavina, la Virgen, con aquella angustia y tristeza, le gritó: señora, ¿y sus hijos? Y es cuando la Virgen le dio la orden de extender el rebozo y se grabó en el lienzo, como ya lo vimos. Y como vuelvo a invitarlos, aquí en el canal de la Virgen hay
3 videos de testimonios de personas que les tocó ver el proceso de la manifestación de la alianza ese día 7 de octubre. Que les sirva para aumento de la fe. Al sacerdote responsable de este pueblecito le querían borrar los infernales su mente, le querían quitar la intención, le querían hacer que se desviara del camino, que no fuera, que no asistiera, que no participara. Al sacerdote responsable de este pueblecito le querían borrar los infernales su mente, y yo, de ver los imposibles que mi hijo me pedía en esa hora, quería mejor que hubiera salido ya con los tuyos. También te digo que yo no quiero durar tanto y que mi semejanza esté oculta tanto día, que la alianza, que la imagen esté oculta tanto día. Y que pronto quiero que me hagan mi casita pobre como la pido. Desde un principio la Virgen no quiso una catedral, no quiso un templo como lo pidió en el Tepeyacac a Juan Diego. A Juan Diego así le dijo, quiero un templo en este lugar. En los otros lugares de apariciones, también pidió templo. Sin embargo, aquí no. Que no quiere ver la alianza oculta tanto tiempo y que pronto quiero que me hagan una casita pobre como la pido, con todos los rosarios que se encuentran en mi arbolito y mi pilita de agua para acabar de retirar al demonio. Allí en el lugar, antes de llegar al arroyo de los Otates, allí cercano a las 2 cruces donde ella le habló por primera vez, pero que no la vio doña Gavina, allí ya se había lo que después se le llamó la Guasimita, el lugar que borraron los falsos videntes posteriores, que la Virgen nunca quiso que se borraran esos lugares. Allí es donde se encontraban rosarios que la gente dejaba, porque iban peregrinos y mucha gente dejaba ahí rosarios para que otros pudieran llevar rosarios para rezar. Y había una pilita de agua allí que se les repartía y hubo muchos milagros y maravillas con esa agua. Y que la Virgen está contenta que se le haga su casita para que ahí se coloquen esos rosarios y se use el agua para acabar de retirar el demonio, en palabras de nuestra Madre Santísima. Tú me vas a ir a descubrir, como te dije, el sábado en la mañana, pero no fue como yo deseaba, porque tomaba más vencer a los demonios, y también quiero que esté el sacerdote de los primeros mensajes, el padre Benjamín Montaño, que era el sacerdote de la diócesis de Tacámbaro, que estaba cubriendo al padre Nabor en la parroquia de San José de Puroarán, Michoacán, mientras el padre Nabor había ido a Zamora a tomar cursos de actualización posconciliar, y que en ese momento fue cuando la Virgen empezó a aparecerse a la doña Gavina. Estaba el otro sacerdote. Y también quiero que esté el sacerdote de los primeros mensajes, para que me tomen, como se dice en este mundo, públicamente, y después que ya me dejen en el templo en este pueblito mi lienzo, quedará en tu rebozo hasta que me apague. Y ese rebozo, cuando mi semejanza esté colocada en un templo o en otro, allí estará el rebozo. Mi rebozo no volverá a ti. El rebozo de doña Gavina ya se quedó allí. Ese rebozo se colocó después, entrando a la ermita, a mano derecha de la Santísima Virgen, sobre la base donde el cuadro descansaba. En aquellos años, allí le hicieron una urna de madera, un arconcito de madera, y ahí tenían
guardado el rebocito. Ya les pondrán la imagen. Y también te digo que quedará escrito por mano de los sacerdotes que cuando Dios nuestro Señor los llame a cuenta, los dos quedarán sepultados a mis pies y todas mis elegidas. Las primeras monjitas. La Virgen fue muy curiosa porque en algunos mensajes empezó a hablar del atrio como de un cementerio. Y efectivamente, años después, por circunstancias, ya olvidado este mensaje, misteriosamente mamá Salomé no quedó sepultada adentro de la ermita, porque esa sepultura es la que ahora ocupa el cuerpo del padre de Monseñor Nabor Cárdenas, sacerdote y obispo. Allí se iba a sepultar doña Gavina, pero por circunstancias ajenas a la Nueva Jerusalén y a papá Nabor y a todos, el nieto de mamá Salomé, José, no quiso que se sepultara ahí. Él se valió de las autoridades para llevarse el cuerpo de mamá Salomé para sepultarlo en Purarán. Pero qué bueno que sucedió eso, porque si no, si de por sí así dicen que está hablando ella y que está hablando papá Nabor y que está hablando el masón de Lázaro Cárdenas y toda la bola de esas y esos otros espíritus, que es que la Llorona, que es que inclusive la famosa muñeca, la maldita muñeca Yolis y todo eso. Muy curioso, porque así como mamá Salomé por circunstancias sobrenaturales no quedó en la ermita y no se le da veneración, de la misma manera Moisés, por eso Dios no quiso que se supiera el sitio de su sepultura, para que no lo fueran a venerar, para que no lo fueran a convertir en ídolo. Dice: y también te digo que quedará escrito por mano de los sacerdotes que cuando Dios nuestro Señor los llame a cuenta, los dos quedarán sepultados a mis pies y todas mis elegidas, por muy lejos que estén de mí, y de los sacerdotes, todos sus azares y su esposo, y también sus azares, los creyentes en el rosario se encargarán de ti. Los creyentes en el rosario se encargarán de ti. Esto fue dicho el 8 de octubre de 1973. Y maravillosamente, cuando mamá Salomé la llevaron a sepultar a Purarán, ya casi iban llegando al pueblo de Purarán y todavía no acababa de salir la gente de la Nueva Jerusalén. Muchísima gente. Ese día invadieron prácticamente la zona del panteón de Purarán a la hora que la llevaron a sepultar a mamá Salomé. Todo el pueblo. Ya en el tiempo de mamá Salomé, pues imagínate, unos 3,000, 4,000 habitantes, más peregrinos, pescadores, ¿no? Ahí se cumplió, y los creyentes en el rosario se encargarán de ti. A ella no le dijo que la iban a sepultar ahí. Fíjate qué curioso. Profecía, esto es una profecía del 8 de octubre de 1973. Dile al sacerdote encargado de este pueblecito, al padre Nabor, que tienen la facultad de ir a sus misiones sin tardanza, y que me apuren mi casita para ser yo colocada y conserven mi semejanza. Todavía no habla del cuadro, habla de colocar el lienzo allí en esa casita. La hora que tú la descubras ante los sacerdotes, tú no pronuncies ni una palabra. Me pondrás encima de tu rebozo y luego quedaré para que me vean tus elegidas un momentito. O sea, todas aquellas muchachitas que la Virgen les puso sus soldaditas, porque de veras se confrontaban con la diócesis de Tacámbaro para defender, y con los primeros que empezaban a negar. La hora que tú la descubras ante los sacerdotes, tú no pronuncies ni una palabra.
me pondrás encima de tu rebozo y luego quedaré para que me vean tus elegidas un momentito. Quiero con esos denarios que tenían para mi lujo, les hablaré claro, como este mundo, que me amplifiquen según como tú me ves. Aquí ya está la primera señal, que quiere que la amplifiquen, que quiere que la hagan más grande. Fíjate, usa la palabra amplificación en aquel tiempo, cuando lo de las copiadoras apenas era un primitivo, pues, ¿no? 1973. Según como tú ves, para que rápido me lleven a mi casita. Por ahora es todo lo que te digo, es el último mensaje que te doy más grande. Ya no hubo mensajes esos días, hasta el 13 de octubre de 1973. Mensaje del 13 de octubre de 1973. Anoche, después de saludarme, la señora me dijo, tan luego como el dueño de este pueblecito me le dices que cuando tenga voluntad de celebrar la misa que te indico, sea dedicada a las benditas almas, y ya te digo cuál sacerdote quiero que me celebre la misa, por mandado de Dios. Quiero que Jesucristo me conceda borrar tan cruel pecado de su alma. Algún sacerdote que necesitaba la misericordia de Dios. Pero aquí vuelvo a insistir para todos los que están escuchando esto. Es maravilloso cómo la Virgen desde un principio se enfoca totalmente en el Santísimo Sacramento del altar y pide por las almas del purgatorio. Las misas va a ser una característica que va a hacer que nuestra Madre Santísima, cada acontecimiento y cada novedad celestial, porque así decía ella, que allí iban a suceder muchas novedades celestiales, porque había muchas cosas que iban sucediendo, milagros, maravillas, manifestaciones. Pero nuestra Madre Santísima desde un principio como que sellaba los acontecimientos con el santo sacrificio de la misa. ¿Sí? Cualquier manifestación que iba a haber importante en la ermita era sellada con el santo. Pedía la Santa Misa, siempre pidió la Santa Misa. Y también te digo, mujer, que ahorita dentro de las manos del demonio, que hay todo lo que te dije. Yo quisiera que un día, pero enseguida, y te dije, no dejes de rezar tu rosario. Y dile a mis elegidas que yo vivo dentro de ellas, remediando sus necesidades. Dentro de ellas. Andaba con todos ahí, como todavía no hallaba, no había dónde aposentarse. O sea, ya estaba en la tierra, ya estaba ahí. Entonces me imagino a nuestra Madre Santísima, cuidando a doña Gaby, porque así le decíamos antes de llevarle mamá Salomé, cuidando a doña Gaby, viendo a ver al señor cura, y cuidando a esa gente que tenía fe, que la defendía, que la alababan, que rezaba el rosario, porque desde un principio el lugar siempre estuvo lleno de gente que iban a verla. Pidan por mí, pidan por mis elegidas, pidan por mi elegida que anda en cosas del mundo, pero Dios y yo te damos licencia y su bendición. Hijas mías, no le temáis al demonio, les está hablando a las soldaditas y a las primeras mujeres que acompañaron a doña Gabina. Hijas mías, no le temáis al demonio, ahuyéntalo con el Ave María. No dejes de rezar el rosario y pídele a Jesucristo perdón para todo el mundo. ¿Ven cómo va doctrinando? Va a ir, los mensajes iban a hablar de castigos, pero va a ir endulzando eso con la gracia que va a ir entregando de parte de Dios para el mundo. Y a ti te digo que no le gastes ni un denario a tu marido. Ya no le recibas dinero a tu marido. Ya estás de mi mano. Resígnate con la voluntad de Dios.
Yo te diré cuando salgas de aquí, que reciban un saludo los sacerdotes y el azar que se interesa en mi fe. No dejes de darle la bienvenida al sacerdote, que yo también se la daré. Y procura mi casita, ya sé, y oigo por mis oídos las críticas del lienzo que te di en tus manos. Como es solo un bosquejo, algunos decían que pues que no estaba bien pintada, que no era muy clara, que inclusive que estaba fea, algunos decían eso, ¿no? Poco a poco recibirán su precio. No llores, hija mía, yo velaré esta noche contigo, te doy las buenas noches y la bendición para todo el mundo y para todos mis hijos. 14 de octubre de 1973. Anoche me dijo la señora después de darme las buenas noches: si tú supieras cuánta alegría de jerarquía en mi campito, porque la gente ya iba allí a velar, de día y de noche iban a cantar, a rezar el rosario, a alabar. Si tú supieras cuánta alegría de jerarquías en mi campito, le llamaba jerarquías a las alabanzas, ni ganas te darían de regresar a tu hogar. Mi hijo está tan contento en esas horas de gratitud. Los coros celestiales coronan de guirnaldas a nuestro Padre eterno, que es la misma persona del Padre. Ay, fíjate que aquí no habla de esencia, aquí está hablando, es doctrina teológica. Eso, doña Gavina, ¿de dónde iba a sacar eso? Si ni sabía leer. Los ángeles celestiales coronan de guirnaldas a nuestro Padre eterno, que es la misma persona del Padre. Está consumada en la verdad de sus hijos. Estará mandando el castigo a quien lo merece. Fíjate, hija mía, por la noche reluciente lo que vas a ver a la dirección de mi arbolito. ¿Cuál arbolito? Allí, en la Guasimita, allí. No te vayas a espantar, que es mi jerarquía y mi alianza, que dejé en el mundo para todos mis hijos. Ojalá que alcance el perdón para los increíbles de mi fe. Increíbles. Para los incrédulos, pues. Pero le está hablando a Gavina. Más adelante le va a decir: te hablo como una mujer humana, para que me comprendas y me hagas mis mandatos. Porque si yo te hablara como les hablan los ángeles en el cielo, no me entenderías. ¿Le dirá mis jerarquías a los que le dan alabanza porque Sí. hay ángeles? Porque cuando dice la Virgen Santísima, posterior en los mensajes va a decir que cuando ya había los grupos y se cantaban alabanzas, porque una de las características esenciales de la Nueva Jerusalén es que cuando llega la gente, mucha gente recibe el don de componer. Allí se componen alabanzas a granel, y en el tiempo de Mamá Salomé eso era mucho más, mucho más. En el pueblo había muchísimos compositores, gentes, niños. Yo me acuerdo de un niño de una pescadora que se llamaba Sixta, chiquitito, como de unos 7 años. Y con el tono de Salve Cruz Bendita, un día compuso: madrecita linda, madrecita hermosa, yo te amo y te quiero por maravillosa. Yo te amo y te quiero por maravillosa. Y después le pusimos estrofas nosotros, pero él compuso el coro. Pero así a la gente le llegaba, ¿no? Entonces, cuando la Virgen habla de jerarquías, se refiere a los cantos que se unen los cielos con la tierra, los ángeles con la gente que canta. Te dijo el sacerdote que trataban a todos mis hijos de locos. El sacerdote, el padre Nabor, le dijo: están tratando a toda la gente que viene aquí de locos, que están locos. Que esa enfermedad del mundo se extienda en todo el mundo.
Si están llamando a mis hijos locos, pues quiero que esta enfermedad del mundo, esta locura de que vienen a verme y a buscar a Dios, que se extienda por todo el mundo, dice nuestra Madre Santísima. Cuando llegues al lugar donde ya se extingue mi arbolito, piensa en que vas en tierra sagrada, aunque sea nomás tú de la Nueva Jerusalén, y honra los pasos, aunque todavía no está consagrado por los labios del sacerdote, aunque consagrado está. Dile al sacerdote responsable de este pueblecito que su testimonio que él pensaba es realidad. No dejes tú de explicárselo personalmente, ya que tú lo sabes cuál es. Bien te digo que nuestro Padre Eterno es el que está pasando listas buenas y malas. Está viendo lo bueno y lo malo de cada quien. Entiende, mujer, todo lo que te digo, mujer, que ya hay denarios para que me saquen mi semejanza, y no sé decirte cuándo estará mi casita. Y también te digo que le digas al sacerdote que la misa la quiero a las benditas ánimas, y no dejes de pedir por todos aquellos que no creen en mí. La casita se hizo de pura limosna de la gente. Yo conocí a don Samuel Santoyo de la Injertada y a su esposa Consuelo. A mí me tocó confesarlos, santolearlos, darles el viático y despacharlos a la eternidad, y luego celebrar la misa de cuerpo presente cuando se velaron sepultados en Purvará durante la pandemia. Y doña Consuelo me decía que antes de los acontecimientos de la aparición, doña Gavina pasaba allí diario, eran grandes amistades, y ahí le invitaban a comer, la ayudaban, la apoyaban. Y don Samuel Santoyo, cuando se hizo la junta, que se hizo una junta ahí en el lugar, ya cuando decidieron hacerle la casita a la Virgen, don Samuel Santoyo dijo, bueno, ya dejemos de estar, ya vamos a empezar de una vez, lo que se va a hacer que se haga. Y don Samuel Santoyo agarró el machete y luego empezó a chaponear para poder abrirlos, chaponear para limpiar, para poder abrir las cepas, para hacer los cimientos de la ermita de la Santísima Virgen. Ya después les platicaré la historia de cómo yo volví a la Nueva Jerusalén, de cómo regresé allá, de cómo las circunstancias me llevaron precisamente a casa de don Samuel Santoyo, a la casa de don Samuel y de doña Consuelo Santoyo. Conozco a todos sus hijos, y hubo unas manifestaciones tan hermosas cuando estaban para irse, y cuando estaban en el hospital, sobre todo don Samuel Santoyo. Ya platicaré eso. Muy hermoso, ¿no? Fíjate en los castigos que están cayendo poco a poco, prosigue la Virgen, porque no creen en mi fe. No se me olvida la tribulación, ni a ti tampoco, ni a los sacerdotes tampoco, en la hora que dejé mi alianza. Yo ya volví a recibir mi corona celestial. ¿Sí? Aunque la Virgen dice que la van a coronar al final en el cielo, nunca habló de una coronación material en la tierra. Eso fue un obsequio en el año del 97, que fueron los obispos. Eso fue un obsequio del pueblo de Papanaborga, de coronarla, pero no estaba en las profecías. Porque la Virgen dice que la van a coronar en el cielo cuando regrese. O sea, aquí dice, yo ya volví a recibir mi corona celestial. O sea, la corona, que es todo un significado la corona, no voy a hablar de eso ahorita. Pero el día 14 de octubre, el día 7 de octubre, cuando la alianza, el Padre Celestial no le devolvió todas sus vestiduras, pero sí le devolvió la corona. La corona representa, entre muchas cosas, la autoridad de Dios para que alguien gobierne, para que alguien dirija. O sea, cuando la Virgen manifiesta la alianza, el Padre Eterno le devuelve la corona. En el cielo le devuelven la corona, que es la autoridad, que todo lo que hable María va bajo la autoridad del Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo. Estoy explicando, porque
ella recibió su corona nuevamente en esos días, el día de la alianza. Yo ya volví a recibir mi corona celestial, lo dice, mensaje del 14 de octubre de 1973, que me había quitado nuestro Padre eterno, mientras convencía un poco al mundo. Y no te preocupes, mujer, por las críticas, son para mí y para las tres divinas personas. Nuevamente, está hablando de Dios de la manera trinitaria, cristiana, católica. Esto no se le podía haber ocurrido a doña Gavina. Así como para que fuera la inventora de los mensajes. Hay que ver lo elevado de los mensajes en medio de estas palabras tan sencillas. Las críticas son para mí y para las tres divinas personas, y presentárselas a la hora de su muerte, cuando lleguen a sus pies del Eterno Padre. Otro tormento para mí, mujer, que en esa hora los rechace a los infiernos, y ya sin poder rescatarlos, porque ahora es cuando me permitieron el don de salvar a mis hijos. No en el juicio final, ahorita que estoy en la tierra, a través de mis manifestaciones y mis apariciones, me han dado el don me permitieron el don de salvar a mis hijos. O sea, si Dios le prestó el don de salvar a sus hijos, el don es de Dios. Entonces, aquí si sabemos leer, Dios es el que está salvando a sus hijos a través de la Virgen. Pero le da el don para que ella los salve. O sea, Dios está actuando en la salvación a través de las manos de María, del corazón inmaculado de María, de los labios de la Santísima Virgen María, del pensamiento de la Santísima Virgen María, que reciba el don y lo transforma en palabra y en mensaje para poder salvar a sus hijos y a la iglesia. Ahora sí te digo, mujer, que muy pronto se verá la iluminación en el sol, y yo también pudiera rogar a mi hijo que no se sintiera el calor en la tierra. Fíjense bien, ahora sí siento, mujer, que muy pronto se verá la iluminación en el sol. ¿Que hubo fenómenos solares en la Nueva Jerusalén? Sí. El 7 de octubre hubo mucha gente muchos que no estaban viendo lo del lienzo, vieron lo que estaba pasando en el sol, acuérdate de los testigos. Y el día 1 de enero, cuando la misa de las 12 del día, también los que estaban dentro de la ermita vieron cuando la Virgen se encarnó en el cuadro. Y los que estaban afuera estaban viendo esa luminosidad, esos eventos que estaban sucediendo en el sol a la hora que la Virgen se estaba encarnando. Porque la gente de adentro de la ermita vieron que la luz que se posó en la mollera de la imagen entró de frente, no de frente, sino de manera diagonal. Pero los que estaban afuera vieron que la luz del sol bajó un cilindro de luz directamente del sol sobre el techo de la ermita. Los de adentro vieron una cosa, los de afuera otra. Y esto la Virgen, Dios lo permitió precisamente para probar que era una maravilla sobrenatural. Que está encarnada en el cuadro significa pues, que está viva. Que está viva, sí. Pero si me lo concediera mi hijo, tendrían que decir que no ha sido cierto. Como ahora lo dudan, que estoy yo en el mundo. Estoy en el mundo por ver cuánta cantidad de justos recojo del mundo. Canten muchas alabanzas, que nuestro Señor se regocija en el cielo. También te digo que al templo ya no iré. Yo asistiré en mis arbolitos, ya no iré al templo. Porque ya se empezaban las prohibiciones, las críticas, la persecución contra el padre Nabor, la prohibición del obispo. Y bueno, todavía no le ordenaba a la Virgen a que cambiara a la misa tradicional. Pero muy sutil, pero muy sabia la Santísima Virgen. También te digo que al templo ya no iré. Yo asistiré en mis arbolitos. ¿En cuáles? Allí donde se hizo la ermita, la guásima que estaba enfrente.
Por eso no la deberían de haber quitado, porque allí la Virgen asistía a los peregrinos mientras estaban construyendo la ermita. Ya cuando estaba la ermita, yo me acuerdo que ahí cantaban los pájaros. En la mañana se llenaba de pájaros ese lugar y alababan a la Santísima Virgen María. ¿Cuántas veces el Padre Nabor, estando en la homilía, los pájaros, y les decía, dile a mi madre, les decía, cállense, y les decía, cállense. Y los pajaritos se callaban. Y los pajaritos se callaban. También te digo que al templo ya no iré. Yo asistiré en mis arbolitos. Si alguna persona ves tú y el sacerdote que en realidad está en la fe, puedes tomar tú y el sacerdote mi semejanza para que tomen mi alianza. No se te olvide mi casita. O sea, que construyan la casita. Casita, nunca pidió templo. Nunca pidió templo desde un principio. Por ahora te doy las buenas noches para ti, todos mis hijos. Que Dios los cuide de tanto infernal. Levántate, mujer. Este es del 17 de octubre de 1973. Vamos a ir leyendo todos los mensajes para que vean qué hermosura la palabra de nuestra Madre Santísima. Levántate, mujer, ven, escucha mi voz. Si tú supieras, hija mía, el júbilo que hay en el cielo de ver tanta ovejita aquí en tu hogar y en mi arbolito santo, de ver tanta gente que iba a buscar a doña Gavina para preguntarle, venida de lejos de los ranchos, y también allá en los arbolitos, allá en la guasimita, allí en esa guásima que no se debió de haber quitado, que los falsos videntes, hablando a los demonios por ellos, borraron las huellas de la Santísima Virgen. Y en mi arbolito santo, tanto cántico de alabanza, horas de júbilo y de ver unas viejitas ansiosas a ver mi semejanza. Gente que quería ver la alianza. Muéstrenos a la Santísima Virgen, enséñenos el milagro. Dime, hija mía, ¿por qué dejaste que me tocara mi lienzo una de mis ovejas? Pero te perdono a ti y a ella de ver la fe ardiente en su corazón. Y al sacerdote de este pueblito, que apriete sus labios, que no hable, que no conteste, que no responda a los ataques que le están haciendo, que apriete sus labios, que tape sus oídos, que tape su vista, cuando crea que se le acerque el demonio, que lo rechace con el Ave María. Y tú también perdona a los que quieren interrumpir mi semejanza, a los que querían como desaparecer la alianza, quitarles la alianza, o recoger la alianza, borrarla. Y dile a mi sacerdote que este pueblito, dile a mi sacerdote de este pueblito, que una pintura de mi semejanza es de flores del campo y no es de manos de pecadores, que la alianza se grabó con flores del campo, por ella y no de manos de pecadores. Con el poder de mi Hijo que me ha concedido, te digo, mujer, que en mi arbolito, en estos días, no me encontrarás, porque mis hijos que yo quiero tanto, que me labran mi lugar, que están construyendo, tienen sus labios muy sueltos para las malas palabras. La Virgen no quiere la lashon hara. Fíjate, cuando leemos los mensajes de la Virgen, vamos a descubrir en toda esta enseñanza la doctrina católica, pero muchas enseñanzas de la Virgen como israelita, la lashon hara. Precisamente al tercer día, el primer día
le habló ahí en las cruces de los difuntos. Al segundo día se le aparece en el árbol de la realidad. Al tercer día, cuando Gavina pasa por las cruces, la Virgen no le habla. Le habla hasta allá, hasta el árbol sirián, que está como a 100 metros, o no menos, como a 50 metros o 30 metros del arroyo de los Otates. Está cerquitita, 30 metros, más o menos. Ni 100 metros, 30 metros. Y cuando Gavina la ve allá en el sirián, le dice la Virgen a mamá Salomé: mujer, no te hablé porque ya ves con qué palabras están hablando allá, porque allí donde están las cruces había una cerca de piedra, y de lo que es ahora el convento de las monjitas, y ese lado de atrás del convento era un potrero, y ahí metían vacas de ganado. Y ese día de la tercera aparición andaban ahí en los dueños con unas palabrotas, ¿no? Mujer, no te hablé allá arriba porque ya ves con qué palabrotas estaban hablando esos hombres, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? Con el poder de mi Hijo que me ha concedido, te digo, mujer, que en mi arbolito en estos días no me encontrarás. Ya estaban construyendo la ermita, pero pues los hombres del rancho, pues, si eres michoacano eres mal hablado, ¿no? Y es muy parecido, por ejemplo, cuando los sabios de Israel van caminando en la calle y van hablando de palabras de la Torá y de la santidad y todo eso. También se detienen cuando la gente está hablando groserías o chismes o cosas, o crítica. También se detienen. Mala lengua, ¿no? Sí. Bueno, pues es que así era como los educaban a los israelitas, y más en el tiempo de nuestra Madre Santísima y nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tienen labios muy sueltos para malas palabras. Acuérdate de la misa para las benditas ánimas. Le vuelvo a insistir, la misa, la misa, la misa. Ahí es donde empezamos a ver el despliegue de la santa doctrina de nuestra Madre Santísima. Como una misionera predicando el Evangelio, ¿no? Como los primeros cristianos. Acuérdales de la misa para las benditas ánimas y salúdame mucho a mi primer mensajero, Cristo de la tierra, el primer sacerdote, el Padre Montaño. Cristo de la tierra, y que siga con mucha fe su vocación, que siga su sacerdocio. La bendición para mis dos sacerdotes que son de mi esclavitud y de mi testimonio de la venida mía a este mundo. Buenas noches, hija mía. Dímele que se consagre en mi lista, que yo la llenaré de bendiciones. Y luego, mensaje del 18 de octubre de 1973. Por la noche me saludó la señora y después de los saludos me dijo: mujer, qué tristeza me dio recibir las penas cada en cuando de mis hijos que vienen de lejos. Mira, hoy por esta tarde llegaron a tu hogar por mandato del sacerdote. Gentes que habían venido de fuera y que el padre Nabor los había mandado allá con ella. Yo escucho y veo desde antes de llegar a tu lugar o a mi arbolito los buenos o malos corazones. ¿Por qué será así tan tirano? ¿Por qué serán así tan tiranos conmigo, siendo que yo salvé el mundo en 3 minutos? Porque la Virgen dice que el día que la alianza se estampó, ese día se iba a acabar el mundo. Y ella, al estamparse ahí, al hacer el milagro, ella ya se aposenta en la tierra. Y como diciéndole al Padre, como Moisés, cuando Dios quiso destruir a Israel, que Moisés le dijo al Eterno: si has de destruir a Israel, destrúyeme con ellos. Y el Padre se detuvo. Así también la Virgen, como Moisés, como otro Moisés: si vas a destruir al mundo, destrúyeme con ellos. Como lo que dice la Torá, que por mérito del justo, Dios detiene sus castigos. Mira, cuando uno de ellos venía antes de llegar a tu hogar, dijo:
que había que investigar a ver si era cierto, si no, para meter estas cosas al tribunal, y que fuera hija mía, que mi hijo les diera la investigación y la realidad de yo que soy su madre, para que comprendieran lo que dicen, de yo que soy su madre, como en el Tepeyac. Todas estas cosas, ni modo que doña Gavina las fuera a inventar, ¿no? Dile al sacerdote de este pueblecito que yo digo, la Madre de Dios, que se vuelva loco de lo más que pueda. Que se vuelva loco, porque decían que estaban locos. Así la Virgen le decía, la Madre de Dios le manda a decir que se vuelva loco, que se vuelva más loco por seguirme, ¿no? Cuando los dragones lo juzgan, así les llamaba la Virgen, ya inclusive de la diócesis sacerdotes o el obispo auxiliar, que el obispo Balbuena, que empezó a atacar al padre Nabor. Las prohibiciones, que no era cierto que estaba prohibido ir a visitar. Que de hoy en adelante mi hijo me estará ayudando a darle sentencia de uno por uno para que lo comprendan. Mira, ¿qué es lo que está pasando al que vino cerca de tu hogar a llevarse una de mis ovejas de mi rebaño? También te digo que le digas a mis elegidas que no se descarríen de la vereda, porque están en la lista del Creador. Y cuando el sacerdote andaba entre las flores que Dios creó en el campo, yo andaba con él, porque él andaba lleno de júbilo y regocijo en su corazón. Cuando tú te sentaste rodeado de mis ovejitas, de mis hijos, allí estaba yo dentro de ustedes, que tan llenas de fe y de regocijo estaban. Y te digo que cuando me quieras ver, te espero en mi árbol. Allí en el árbol, en la Guásima, la Virgen se siguió manifestando a doña Gavina. Y ahí le dio algunos mensajes. Por eso, aunque el padre Nabor quería techar, eso que hizo ahora el padre Martín, guiado por la falsa vidente de Catalina, hija del difunto don Agapito, que hizo tanto daño al pueblo. La Virgen dijo que no, en vida de mamá Salomé, la Virgen nunca le permitió al padre Nabor. Y si era su consentido y su predilecto, ¿por qué nunca le permitió que construyera una catedral? Nunca. Y llegó a haber gente que daba para que la hicieran. Y te digo que cuando me quieras ver, te espero en mi árbol, donde fue la realidad. También iba al árbol de la realidad a hablar con ella. Y también cuando el sacerdote de ese lugar fue a marcar mi casita, a los cimientos, cuando la junta aquella que te platico, y también estuve con él y mi hija, y mi hijo, y también estuve con él y mi hijo desde los cielos, marcando todo. Y dile que rechace cuanto dragón llegue a él que quiera arrebatarle su fe. Y dile que la noche que estuvo molesta su santa mamá, estuve con ella a la cabecera, molesta de enfermedad, no enojada. Y dile que la noche que estuvo molesta su santa mamá, estuve con ella a la cabecera, y dile que qué pasó con el arrepentimiento del sacerdote, aunque yo ya lo sé y mi hijo también. Me dio las buenas noches para mis sacerdotes, para ti y mis elegidas. Mensaje del 20 de octubre de 1973. Ya nada más voy a leer este mensaje, tiene 3 párrafos cortitos y vamos a continuar para que conozcan la maravilla de la palabra de la Santísima Virgen nuestra Madre. Levántate, 20 de octubre de 1973. Levántate, mujer, ¿qué no puedes sostener el sueño tantito? Mira, de lo que me preguntaste anoche, yo le rogué a mi hijo que no fuera tan cruel el castigo, que bastaba con la admiración de la iluminación tan rara
de lo que me preguntaste del temblor, solo Dios lo sabe. Mira, mujer, mi hijo es quien todo lo puede y solo él sabe lo que tiene destinado con el mundo. Aquí vemos cómo la Santísima Virgen nunca ha tratado de usurpar el lugar de Dios, el lugar de su Hijo Santísimo y la luz del Espíritu Santo. Mira ahí, mujer, mi hijo es quien todo lo puede y solo él sabe lo que tiene destinado con el mundo. Lo que sí te digo es que yo soy la medianera de mis hijos y así como los salvamos en 3 minutos, él me tiene que conceder lo que yo le pido para mis hijos. Él está lleno de alegría y júbilo de que yo pueda dejar mi alianza en este mundo. Y le doy gracias al Eterno que me ha concedido de ver tantos peregrinos que llegan a mi arbolito de distintas partes, y que el Señor se regocija al inclinar su vista al suelo y oír las jerarquías del mundo, y que sus ángeles reciben los aromas de las flores. Espérame, hija mía, de pie para la hora que te hablo. Dile al sacerdote que te dé mis primeros mensajes. Dile al sacerdote que le di mis primeros mensajes, al padre Montaño, que no olvide ni aletargue el catecismo dentro de sus hijos y los míos. Fíjate bien cómo comparte la paternidad de Dios la Virgen con los sacerdotes. Dentro de sus hijos, ¿está siendo consciente al padre Montaño de que son sus hijos? Que trate a los fieles como sus hijos. Que no aletargue el catecismo dentro de sus hijos y los míos, aunque con rigor y disciplina, y también dile que le voy a conceder los dones que él me pide, poco a poquito, y que siga sus vocaciones. Y al sacerdote de este pueblecito, al padre Nabor, le vuelvo a repetir, y también a los dos les digo que no les hagan aprecio los dragones en contra de mi fe. Y a ti te digo que no me digas si con vocación y fe de tu corazón pides un castigo para esa oveja de mi rebaño santo, que era y que la tentó el demonio por la envidia, que quiso interrumpir la fe en decirle al sacerdote de este pueblecito que ella había trasladado mi semejanza. Dime qué es lo que quieres, ¿lo perdonas o mi hijo le manda el castigo? Había una señora que se llamaba Enedina, que era muy amiga de doña Gavina. Ella empezó a decir, ella fue la que le dijo a doña Gavina cuando doña Gavina le comentó, es que no le hizo nada el lienzo, no le hizo nada. Y doña Enedina le dijo, usted siga adelante, ten fe, ¿o qué no tienes fe? Y luego doña Enedina dijo que ella había hecho la alianza, que ella la había pintado. Y hubo personas que le ofrecieron millones de pesos con tal de que pintara otra igual. Píntenos otra igual y le damos millones de pesos.